En la madrugada del 6 de septiembre de 2007, 8 aviones de combate israelíes cruzaron el espacio aéreo de Siria. Nadie los vio venir, nadie los oyó marcharse. Lo que destruyeron esa noche era un edificio en medio del desierto sirio, a orillas del río Éufrates, en un lugar llamado Al-Kibar. Un edificio que, desde el aire, parecía un almacén industrial cualquiera. No lo era. Dentro había un reactor nuclear, casi terminado. Y si Israel hubiera esperado 6 meses más, ese reactor habría estado cargando combustible. Durante 11 años, Israel no dijo una sola palabra oficial sobre esa noche. Siria tampoco. El mundo entero hizo como si ese bombardeo no hubiera ocurrido. Hasta que en abril de 2018, 11 años después, Israel rompió el silencio y lo admitió. Esta es la historia de cómo Israel sabía lo que había dentro de ese edificio, cuando Siria pensaba que nadie en el mundo lo sabía. Pero antes de llegar al ataque, necesitas entender algo que casi nadie cuenta. La parte más extraordinaria de esta historia no es el bombardeo. Es lo que ocurrió en una habitación de hotel en Viena, 6 meses antes. Eso es lo que va a cambiar tu forma de ver este episodio. Y cuando lleguemos ahí, también vas a entender por qué esta historia no terminó en 2007. Sigue activa hoy. Si acabas de descubrir este canal, quédate hasta el final. Esto es exactamente para lo que existe Contexto Desclasificado. Si ya lo conoces, dale al like ahora. Ayuda al algoritmo a llevarlo a quien debería verlo. Primero, el punto de partida. Lo que ya estaba en los periódicos al día siguiente. El 6 de septiembre de 2007, aviones israelíes destruyeron una instalación en el noreste de Siria. Israel no lo confirmó ni lo negó. Y Siria, en una reacción que en ese momento desconcertó a muchos analistas, tampoco montó ninguna crisis internacional. Presentó una queja formal ante la ONU por violación de espacio aéreo, pero sin entrar en detalles sobre qué había sido destruido exactamente. El mundo tomó nota y siguió adelante. Eso es todo lo que la versión oficial ofreció durante más de una década. Hay 2 niveles más. Y esos son los que te traigo hoy. ¿Por qué importa esto ahora, en 2025? Porque lo que ocurrió en Al-Kibar es el manual de cómo se gestiona la proliferación nuclear en un mundo en el que los tratados internacionales no siempre funcionan. Y porque uno de los actores principales de esa historia, el que casi nadie menciona, sigue hoy en activo, sigue exportando tecnología nuclear y sigue sin rendir cuentas ante ningún organismo internacional. Vamos al principio. Para entender Al-Kibar, tienes que entender primero qué significaba para Siria, en 2007, tener un reactor nuclear. Bashar al-Assad llevaba 6 años en el poder. Había heredado de su padre Hafez un estado construido sobre el ejército, los servicios de inteligencia y una lógica de supervivencia geopolítica muy concreta. Y esa lógica, en el Oriente Medio de principios del siglo XXI, decía algo muy claro. Si tienes la bomba o si tienes la capacidad creíble de fabricarla, eres intocable. Míralo desde donde lo veía Damasco. Irak había sido destruido en 2003. Saddam Hussein, que había abandonado sus programas de armas de destrucción masiva en los años 90, no tenía nada con lo que disuadir a nadie. El contraste con Corea del Norte era brutal. Pyongyang tenía un programa nuclear avanzado, realizó su primer ensayo nuclear en 2006, y nadie invadía Corea del Norte. Esa lección no se le escapó a nadie en la región. Y aquí entra el actor que casi todos los relatos de esta historia despachan en un párrafo y que en realidad es el corazón del asunto: Corea del Norte. La relación entre Damasco y Pyongyang venía de décadas atrás. Corea del Norte había vendido misiles balísticos a Siria desde los años 80. La cooperación militar entre los dos regímenes era un secreto a voces en los círculos de inteligencia. Pero en algún momento de la primera mitad de los años 2000, esa cooperación dio un salto cualitativo que cambió completamente la naturaleza del riesgo. Corea del Norte no solo vendió tecnología. Corea del Norte envió personas, ingenieros, físicos nucleares,
personal técnico especializado, hombres que habían construido el reactor de Yongbyon y que ahora iban a construir algo muy parecido en el desierto sirio. ¿Y qué construyeron? Un reactor de grafito, refrigerado por gas, exactamente el mismo tipo de reactor que Corea del Norte operaba en Yongbyon. El mismo diseño, la misma arquitectura, las mismas dimensiones aproximadas. Cuando la Agencia Central de Inteligencia publicó su análisis en 2008, las imágenes satelitales comparando Al-Kibar con Yongbyon eran tan similares que casi parecían la misma fotografía tomada desde el mismo ángulo. No era una coincidencia, era una plantilla. Y ahora viene la pregunta que manda en toda esta historia. ¿Cómo lo sabía Israel? Porque aquí está el problema. Los satélites podían ver que había un edificio grande en el desierto sirio. Pero un edificio grande en el desierto puede ser muchas cosas. Para saber que dentro había un reactor nuclear en construcción, para saber cuánto había avanzado la obra, para saber cuándo estaría operativo. Eso requería otra cosa. Requería inteligencia humana, o en este caso, algo todavía más audaz. En la primavera de 2007, Ibrahim Othman viajó a Viena. Othman era el director de la Comisión de Energía Atómica de Siria. El hombre que sabía exactamente qué se estaba construyendo en Al-Kibar y en qué punto estaba la obra. El custodio de toda esa información. Viena es la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica. Los responsables de programas nucleares de todo el mundo viajan allí regularmente para reuniones, negociaciones, presentaciones de informes. Es parte del protocolo internacional. Nada inusual. Y mientras Othman asistía a sus reuniones, alguien entró en su habitación de hotel. El Mossad no ha confirmado los detalles de esta operación. Probablemente nunca lo hará en su totalidad. Pero lo que los servicios de inteligencia occidentales reconstruyeron después, y lo que varios periodistas de investigación documentaron con fuentes de primera mano, apunta a lo siguiente. Los agentes que entraron en esa habitación no dejaron rastro visible. No se llevaron nada. No hicieron ningún ruido que llegara a oídos del pasillo. Lo que hicieron fue copiar los archivos del ordenador de Othman, y lo que encontraron dentro era la prueba definitiva que Israel no tenía de ninguna otra forma. Fotografías de Al-Kibar, en distintas fases de construcción. Planos técnicos del reactor. Imágenes de ingenieros norcoreanos trabajando en el sitio. Documentación que hacía explícito lo que hasta entonces era una hipótesis. Esto no era un almacén. Era un reactor nuclear casi terminado, construido con tecnología y personal de Pyongyang. No era una sospecha, no era un análisis de satélite, era la evidencia desde dentro. Y esa evidencia llegó con algo que a los planificadores israelíes les quitó el margen de esperar. Una cronología. Los cálculos eran claros. Si el reactor arrancaba, si se cargaba con combustible nuclear por primera vez, destruirlo se volvía infinitamente más complicado. Una instalación activa bombardeada podría generar una contaminación radiológica, con consecuencias que irían mucho más allá de Siria. La ventana para actuar era estrecha y se estaba cerrando. Pero antes de que Israel tomara ninguna decisión operativa, había otro actor en esta ecuación. Washington. En el verano de 2007, los servicios de inteligencia israelíes viajaron a Washington. Llevaban las pruebas, las imágenes del ordenador de Viena, los análisis técnicos, el caso completo. La respuesta de la administración Bush los dejó con una pregunta incómoda que responder solos. No es que Washington no creyera al Israel. La Agencia Central de Inteligencia analizó las pruebas y llegó a la misma conclusión. Al-Kibar era casi con certeza un reactor nuclear en construcción, diseñado con tecnología norcoreana. No había duda técnica sobre qué era el edificio. El problema era la evaluación de riesgo. La Dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos concluyó que la instalación siria no representaba una amenaza nuclear inminente para los intereses de Washington o sus aliados. No en ese momento, no todavía. Un reactor nuclear casi terminado, construido en secreto con tecnología norcoreana, en manos de un régimen que financiaba a Hezbollah, en el país vecino de Israel.
No era una amenaza inminente. Washington no actuaría. Israel tomó nota y tomó una decisión. Si esto ya te parece una historia extraordinaria, la segunda parte de este video es donde todo se conecta. El ataque, el silencio de Siria y lo que Corea del Norte hizo después de 2007 que debería preocuparnos hoy. Suscríbete para no perderte los próximos videos. Y seguimos. El 6 de septiembre de 2007, a las 22:30, hora local, 8 aviones despegaron de sus bases. 4 F-15 Mini Ra-Am, 4 F-16 y Sufa, los aparatos más avanzados del arsenal israelí. Los pilotos llevaban meses de preparación específica para esta misión, y solo para esta misión. Pero antes de que los aviones despegaran, ocurrió algo que pocas veces aparece en los relatos de Al-Kibar. Unidades de fuerzas especiales israelíes habían sido insertadas en el área días antes. Su misión era doble: confirmar en el terreno que el objetivo era exactamente lo que la inteligencia decía que era, y marcar la instalación con balizas de designación láser para los pilotos. No era suficiente con las fotografías del ordenador de Viena. No era suficiente con los satélites. Israel quería ojos sobre el objetivo en tiempo real, en el momento del ataque. Piénsalo un momento. Eso no es un bombardeo de represalia improvisado. Eso es una operación de inteligencia con patas que duró meses, que tocó 4 países distintos y que culminó en cuestión de minutos sobre el desierto sirio. Los aviones llegaron al objetivo. Lo que ocurrió en Al-Kibar en los siguientes instantes fue quirúrgico. No se atacó nada más. No hubo víctimas civiles conocidas fuera del perímetro inmediato. El edificio fue destruido con tal precisión que días después, cuando los analistas de satélite buscaron el cráter desde el espacio, encontraron que Siria ya había comenzado a mover los escombros, a una velocidad que, en términos de operaciones de encubrimiento, es bastante elocuente. Siria sabía que el mundo iba a mirar esas imágenes, y necesitaba que no quedara nada que ver. Y aquí es donde la versión oficial empieza a tener agujeros, no en el ataque, en lo que vino después. Porque si un país extranjero destruye una instalación dentro de tu territorio, lo normal, lo esperado, lo que dictan todos los manuales de relaciones internacionales, es que montes una crisis, que convocas embajadores, que llevas el asunto al Consejo de Seguridad, que exiges una respuesta. Siria no hizo nada de eso. Presentó una queja formal por violación de espacio aéreo, sin especificar el objetivo destruido, sin pedir una investigación internacional, sin mostrar las imágenes del edificio en ruinas, sin reclamar solidaridad árabe ante una agresión israelí, algo que en cualquier otro contexto habría sido el primer movimiento político del régimen. El silencio de Siria es, en sí mismo, una confesión. Porque si en Al-Kibar hubiera habido un almacén, un cuartel, una instalación convencional, Damasco habría gritado al mundo entero. Habría sido propaganda perfecta. Israel atacando infraestructura civil siria. Pero Damasco no podía mostrar las imágenes. No podía invitar a ningún inspector. No podía pedir una investigación independiente sin que esa investigación encontrara exactamente lo que Israel decía que había encontrado. El único movimiento posible era el silencio. Y eso era todo lo que Israel necesitaba ver para saber que la operación había cumplido exactamente su objetivo. Pero hay una capa más en el silencio de Siria que tiene que ver con la aritmética política de Bashar al-Assad. Admitir que Israel había destruido tu programa nuclear secreto, construido con ayuda norcoreana, es admitir 3 cosas al mismo tiempo. 1. Que tenías un programa nuclear clandestino en violación del Tratado de No Proliferación. 2. Que tu capacidad de defensa aérea fue incapaz de detectar o interceptar a 8 aviones israelíes sobre tu propio territorio. 3. Que el secreto más importante del Estado había sido penetrado por una inteligencia extranjera con suficiente profundidad como para conocer los planos internos del reactor. Cualquiera de esas 3 admisiones, por separado,
Es políticamente devastadora para un régimen cuya legitimidad descansa sobre la imagen de fortaleza y resistencia. Las tres juntas son potencialmente letales para cualquier gobierno. El silencio no era cobardía, era la única salida disponible. Y ahora llegamos al punto que lleva esperando desde el principio de este video. El actor del que casi nadie habla en los relatos de Al-Kibar. El que apareció plantado en esta historia desde el principio y cuya presencia lo cambia todo. Corea del Norte. Porque cuando Israel y Estados Unidos presentaron sus análisis en 2008, un año después del bombardeo, la reacción de Pyongyang fue exactamente la misma que la de Damasco. Silencio. Ninguna denuncia. Ninguna expresión de solidaridad con Siria. Ninguna condena del ataque israelí. Un silencio que, viniendo de un régimen que en circunstancias normales no pierde oportunidad de denunciar a Israel y a Estados Unidos, resulta extraordinariamente elocuente. Y aquí es donde la historia de Al-Kibar deja de ser la historia de 2007 y se convierte en algo con consecuencias directas para el mundo de hoy. Porque Corea del Norte no construyó un reactor en Siria como un favor ideológico a un régimen aliado. Lo construyó porque alguien lo pagó. El precio estimado por los analistas de no proliferación oscila entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Una cifra que para la economía siria era enorme. Una cifra que para el régimen de Pyongyang, bloqueado por sanciones internacionales y crónicamente necesitado de divisas fuertes, era vital. Lo que Al-Kibar demostró no era solo que Siria quería una bomba. Demostró que Corea del Norte había convertido la proliferación nuclear en una línea de negocio. No en un proyecto ideológico, en un servicio, tecnología, ingeniería, personal técnico especializado, a precio de mercado, para quien pudiera pagarlo. Y ahora viene la pregunta que nadie quiere formular en voz alta. Si Corea del Norte vendió esa capacidad a Siria, ¿a quién más se la ha vendido? Los servicios de inteligencia occidentales llevan 2 décadas intentando responder esa pregunta. Y la respuesta honesta, la que aparece en los informes desclasificados y en las declaraciones ante comités parlamentarios, es que no lo saben con certeza. Lo que sí saben es esto. Corea del Norte tiene una historia documentada de transferencia de tecnología de misiles balísticos a Irán, Pakistán, Egipto, Libia y Siria que arranca en los años 80 y que no ha parado. La tecnología de misiles y la tecnología nuclear van de la mano en términos de los conocimientos de ingeniería necesarios para desarrollarlas. El mismo país que construyó el reactor de Al-Kibar es el mismo país que lleva décadas refinando sus capacidades de misiles de largo alcance, con un ritmo que ha acelerado, no ralentizado, en los últimos 10 años. Y hay algo más. Cuando el régimen de Bashar al-Assad empezó a desmoronarse en la guerra civil que comenzó en 2011, cuando partes enteras del territorio sirio pasaron a manos de grupos armados de todo tipo durante años, la pregunta que obsesionó a los servicios de inteligencia israelíes, jordanos y estadounidenses no era qué habría pasado si el reactor de Al-Kibar hubiera estado operativo. Era qué tenía Siria que no sabían que tenía. Armas químicas, resultó. Siria tenía arsenales de armas químicas que nadie había cuantificado con precisión. Si hubiera habido otro Al-Kibar, otro programa paralelo que la inteligencia no hubiera detectado, en un país en guerra civil con decenas de facciones compitiendo por el territorio. La respuesta a esa pregunta, afortunadamente, es que parece que no lo había. Pero el hecho de que la pregunta tuviera que hacerse ya, dice algo sobre los límites de lo que cualquier servicio de inteligencia puede saber. Vuelve un momento al principio. Recuerda la pregunta que planteé al inicio. ¿Cómo sabía Israel lo que había dentro de ese edificio cuando Siria pensaba que nadie en el mundo lo sabía? La respuesta tiene 3 capas. La primera capa es tecnológica. Los satélites de inteligencia israelíes y estadounidenses monitorizaban el noreste de Siria. El edificio de Al-Kibar era visible desde el espacio. Su tamaño, su forma, su ubicación junto al río Éufrates para tener acceso a agua de refrigeración.
Todas esas características eran compatibles con una instalación nuclear, pero la tecnología sola nunca habría sido suficiente. La segunda capa es la operación de Viena. Un agente, una habitación, un ordenador. Sin esa operación, Israel tenía una sospecha razonablemente bien fundamentada. Con esa operación, tenía certeza, tenía planos, tenía fotografías desde dentro, tenía una cronología que convertía la acción de semanas o meses en urgencia inmediata. Y la tercera capa es la más incómoda de articular. Israel supo lo que había en Alquibar porque había dedicado años, no meses, sino años, a construir la capacidad de saber ese tipo de cosas sobre sus vecinos. La operación de Viena no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de haber posicionado activos de inteligencia en los lugares adecuados durante el tiempo suficiente como para estar en posición de ejecutar exactamente esa operación en el momento exacto en que era necesaria. No es tecnología, no es talento, es paciencia institucional. Y eso, en términos de lo que esta historia dice sobre cómo opera la inteligencia real, comparada con cómo la representa cualquier película de espías, es probablemente el dato más importante de todo este video. Dale like si esto es exactamente la capa que faltaba en una historia que creías conocer. Cada like lleva este video a alguien que lleva años con la versión de los titulares. Y si conoces a alguien así, ya sabes qué video mandarle. Hay una última pieza. En abril de 2018, 11 años después de que esos 8 aviones cruzaran el espacio aéreo sirio, Israel levantó oficialmente el velo de silencio sobre la Operación Orchard, que así se llamaba. ¿Por qué entonces? ¿Por qué 11 años después? La respuesta oficial habla de que la desclasificación parcial era necesaria para el debate público sobre la amenaza nuclear en la región, lo cual es cierto, pero incompleto. La respuesta más operativa es que 2018 era el momento político adecuado. Las conversaciones sobre el programa nuclear iraní estaban en su momento más crítico. Estados Unidos acababa de salir del acuerdo nuclear con Irán. Y el mensaje que Israel quería proyectar al mundo, y especialmente a Teherán, era muy concreto. Lo hicimos una vez. Lo hicimos en silencio. ¿Y lo hicimos bien? Tenemos la capacidad, la inteligencia y la voluntad de hacerlo de nuevo si es necesario. No hace falta decirlo en voz alta cuando puedes demostrarlo con 11 años de historia documentada. Y aquí es donde el círculo se cierra. ¿Recuerdas el dato de Corea del Norte que planteé antes? El hecho de que Pyongyang no vende tecnología por ideología sino por dinero, y que lleva décadas haciéndolo con quien puede pagarlo. En 2025, Corea del Norte tiene un arsenal nuclear estimado entre 40 y 50 cabezas operativas. Tiene misiles balísticos intercontinentales que han demostrado capacidad de alcanzar territorio estadounidense. Ha realizado más de 100 pruebas de misiles desde 2016 y sigue necesitando divisas. Sigue teniendo algo que vender. Y hay regímenes en el mundo, varios de ellos en regiones de alta tensión geopolítica, con dinero, con motivos y sin escrúpulos para comprarlo. Alquibar no fue el fin de nada. Fue una ventana que se abrió brevemente sobre una realidad que sigue ahí, que sigue moviéndose, y que la mayoría de los titulares no te ayudan a ver. Ahora tú sí puedes verla. Todo esto ocurrió. Está documentado en los archivos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia, en los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica, y en las declaraciones públicas del gobierno israelí desde 2018. Y hay una pregunta que, una vez que conoces esta historia, es imposible no hacerse. Si Siria llegó tan cerca sin que nadie lo supiera a tiempo, ¿cuántos Alquibar no han tenido un Viena? Esa pregunta no tiene respuesta pública hoy, pero es el tema del que tratan todos los videos que vienen después de este. No te lo pierdas.